¿Qué es un ion? Un ion es un átomo o un grupo de átomos, pero este tiene carga eléctrica. Pero, ¿por qué un átomo adquiere carga eléctrica? Bueno, recordemos que en el átomo hay dos tipos de partículas con carga eléctrica, los protones con carga positiva que se encuentran en el interior del núcleo y los electrones con carga eléctrica negativa que giran a su alrededor en diferentes capas. Muchas veces en el átomo el número de protones es el mismo que electrones, por lo que la carga está balanceada, no existe una carga total o dicho de otro modo, la suma de sus cargas es igual a cero. Estamos hablando de un átomo neutro. Pero a veces un átomo puede ganar, perder o compartir electrones, y si consigue así tener más o menos electrones que protones, entonces el número de cargas ya no estará balanceada. El átomo quedará con más carga positiva al tener más protones que electrones al haber perdido o con carga negativa al tener más electrones que protones al haber ganado electrones. Es importante recordar y notar que el número de protones nunca cambia. Hasta aquí conocemos el concepto de ion y la razón por la que se adquiere carga eléctrica, pero ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué ganar, perder o compartir electrones? Bueno, a los átomos no les interesa ser neutros, les interesa ser estables. Entonces, ¿neutro no es lo mismo que estable? La respuesta es no. Son dos conceptos distintos. Los átomos son estables cuando sus capas están completas o llenas de electrones, y las capas guardan un número determinado de electrones. Por ejemplo, la primera capa de un átomo puede contener hasta 2 electrones, la segunda capa 8 electrones al igual que la tercera. Estamos hablando de los primeros 20 elementos de la tabla periódica, a los cuales llamamos representativos. Gilbert Newton Lewis, mejor conocido por su teoría punto-electrón, estableció la llamada regla del octeto. En ella explica la tendencia de los átomos a completar su última capa con 8 electrones, o 2 en el caso del hidrógeno y helio, para ser estables, estando dispuestos a ganar, perder y hasta compartir electrones. Existen algunos elementos en la tabla periódica que no necesitan ganar, perder ni compartir electrones, pues la última capa de cada uno se encuentra llena de ellos, lo que les da la característica de ser estables y por lo tanto no se unen con otros átomos para formar compuestos. Se trata de los gases nobles, el grupo 18 de la tabla periódica. Los demás elementos harán lo que sea por conseguir ser como los gases nobles, al menos en su número de electrones. Pero veamos un ejemplo. Un átomo de sodio de símbolo químico Na y número atómico 11 tiene 2 electrones en su primera capa, 8 en la segunda y 1 en su capa de valencia. El número de protones es el mismo que el de electrones, así que la suma de sus cargas es igual a 0. Se puede decir que se cancelan la una a la otra, ya que 11 protones menos 11 electrones igual a 0. Entonces es un átomo neutro. Un átomo neutro se representa con el símbolo del elemento, en este caso Na. Podemos notar que el electrón de la última capa, pues puede perderlo, y al perderlo es que usualmente ese electrón va a otro átomo. Cuando este electrón se pierde, su capa de valencia ya no es la tercera, sino la segunda con 8 electrones. Ahora el sodio tiene 2 electrones en su primera capa y 8 en la segunda. Observa un número diferente de electrones y protones, por lo que sus cargas ya no están balanceadas. Ahora es un ion, al tener 11 protones justo como antes y como siempre, pero solo 10 electrones. Ha adquirido una carga de más 1, al tener una carga más positiva que de las negativas, o dicho de otro modo, más 11 protones menos 10 electrones igual a más 1. Un ion se representa escribiendo el símbolo del elemento y el número y signo de la carga total, en este caso Na+. Recordemos que el 1 no se escribe, pero se da por entendido. Tenemos entonces un ion de sodio, y cuando un ion tiene un tipo de carga en específico, en este caso positivo, le llamamos catión. Entiéndase por catión cualquier ion con carga positiva. Ahora veamos otro ejemplo. Un átomo de oxígeno de símbolo químico O y número atómico 8, con 2 electrones en su primera capa y 6 en su capa de valencia,
El número de protones es el mismo que de electrones. La suma de sus cargas es igual a 0. Se puede decir que se cancelan la una a la otra con 8 protones menos 8 electrones igual a 0. Un átomo neutro se representa con el símbolo del elemento, en este caso O mayúscula. En este caso notamos que hace falta solo 2 electrones para completar el octeto de su capa de valencia. Generalmente el oxígeno gana esos 2 electrones. Si contamos de nuevo, el oxígeno tiene ahora 2 electrones en su primera capa y 8 en la segunda. Con un número de electrones y protones distinto, sus cargas ya no están balanceadas. Se ha formado un ion. Al tener 8 protones como antes y como siempre, pero 10 electrones, ha adquirido carga de -2. Al tener 2 cargas más negativas que de las positivas, o dicho de otro modo, más 8 protones menos 10 electrones, igual a -2. Un ion se representa escribiendo el símbolo del elemento y el número y signo de la carga total. En ese orden queda O, 2 menos. Finalmente, tenemos un ion de oxígeno y cuando un ion tiene en específico carga negativa, lo nombramos anión. Anión, cualquier ion con carga eléctrica negativa. Un ion, entonces, es un átomo con carga eléctrica, que si la carga es positiva lo llamaremos catión. Si la carga es negativa, lo llamaremos anión. Hora de practicar. Repite el video, haz pausas y toma notas de ser necesario. Escribe ahora las representaciones de la formación de los siguientes iones. Esto ha sido todo. Suscríbete, dale me gusta y nos vemos pronto.